evolución, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere al continente europeo. Y sí que me parece oportuna la presencia aquí de un científico dedicado a la antropología o a la paleoantropología o al evolucionismo, porque sí que es cierto que el llamado darwinismo social, por ejemplo, y algunas teorías antropológicas han sido utilizadas en el pasado para defender ideologías supremacistas o sexistas, etcétera, de dominación de otros pueblos, de otras personas, y han sido esgrimidos argumentos supuestamente científicos para defender y justificar este tipo de ideas y de prácticas. Y lo cierto es que nunca estuvieron justificadas desde un planteamiento científico, para empezar, y en todo caso habrían sido reprobables e inaceptables desde el punto de vista ético, aunque esas narrativas, esos relatos de la evolución humana hubieran sido ciertos. Pero es que además no son verdad. Así que no carecen de base cualquier idea que defienda diferencias o superioridades de unos seres humanos sobre otros, o de unos continentes sobre otros, o de unas culturas sobre otras, y es radicalmente falso, aparte de, como he dicho, obviamente inaceptable desde el punto de vista ético. Siendo Europa, como es, un apéndice geográfico de Asia, es decir, una especie de fondo de saco, se hace difícil entender cómo haya podido alguna vez en el pasado ser nuestro continente considerado como central en algo, desde el punto de vista evolutivo. Ha sido más bien marginal. Esta es una orilla del viejo mundo, en ningún caso el corazón del mismo. Bien, pues en estos minutos de los que dispongo, me gustaría hablar de las muchas migraciones, de las muchas ondas migratorias, oleadas migratorias que han poblado sucesivamente nuestro continente, procedentes de otros centros de origen, cultural o evolutivo, y que se han superpuesto unas a otras, esas oleadas, ¿no?, para conformar una población mestiza, como es la población europea desde sus comienzos, ¿no? Aquí no somos el origen de nada, somos la consecuencia de cosas que ocurren en otros sitios y que llegan hasta nuestras tierras. Por supuesto, nuestro origen es africano. Nuestros parientes más cercanos son las dos especies de chimpancés. Me veo aquí muy bajito yo. Estoy más cómodo así, les veo a ustedes mejor. Decía que nuestros parientes más cercanos son los chimpancés, las dos especies de chimpancés vivientes, son nuestros hermanos, hasta el punto de que hemos sido definidos por un notable científico y conocido autor llamado Jared Diamond como el tercer chimpancé. Somos la tercera especie de chimpancé. Y obviamente nuestro origen está en África, cosa que ya dijo Darwin en su día. Se atrevió a pensar. Y aquí voy a presentarles unas imágenes, nunca mejor dicho, unos monos, para que vean que efectivamente nuestro origen es nuestro origen más remoto. Pero no solamente ese origen más remoto es africano, sino que somos africanos por partida doble, triple, cuádruple, como iremos viendo. África ha sido en la evolución humana el verdadero motor de nuestra evolución y ha estado bombeando continuamente humanidades hacia el resto del mundo, ¿no? La última de esas humanidades producidas, generadas en el continente africano, nuestro auténtico hogar, nuestra verdadera cuna. La última de esas migraciones es la nuestra, la del Homo sapiens. Pero toda esta historia empezó en África, como digo, ahí es donde se produjo el alba, el amanecer de nuestra evolución, y eso hace que el continente africano sea nuestra verdadera patria, si se quiere llamar así. Bien, en estas imágenes vemos a nuestros antepasados en la selva, no voy a extenderme mucho más sobre eso, de esto hace millones de años, muchos millones de años. Nuestra historia empieza hace 7, 8 millones de años, de ese orden. Los fósiles más antiguos están en Chad, cuando Chad era una selva tropical, ¿no?, antes de que se convirtiera en el semidesierto que es en la actualidad. Bueno, estos son nuestros
estos son nuestros antepasados, nuestros abuelos. Aquí tenemos a un par de parientes muy famosos. De algunos de ellos conocemos la biografía, de otros no. De algunos conocemos sus vidas y sus muertes, realmente. Y aquí tenemos a dos de esos personajes de nuestra evolución. Uno de ellos es el niño de Town, famoso fósil africano, el primero de los australopitecos. Este hallazgo que se produjo en el año 1924, me refiero al fósil que aparece abajo a la derecha. Este hallazgo realmente cambió nuestra comprensión de la historia humana, de nuestra evolución, por lo primitivo, ¿no?, que resultó ser este antepasado. Y el otro que aparece aquí reconstruido, ¿no?, representado, es Lucy, es ya un personaje de la saga familiar. Está bien esto de remontarse a África, porque eso nos obliga, en fin, nos conduce a la reflexión de que, bueno, todos los seres humanos tenemos unas raíces comunes y unos orígenes comunes. Y así es como la ciencia lo ha desvelado. Bueno, la evolución continuó durante muchos millones de años en África. Es decir, la salida del continente africano, la primera ola de migración fuera de África se produjo hace 2 millones de años aproximadamente, y nuestra historia empieza hace 7 u 8. Es decir, que de los 7 millones de años de evolución humana, 5 son exclusivamente africanos. Básicamente la nuestra es una historia africana. En un momento determinado aparece, como se puede ver ahí, la tecnología, aparece la talla de la piedra, y eso nos permite acceder a nuevos recursos, ¿no? Porque la tecnología amplía nuestro fenotipo, nuestras características, nuestras capacidades, vamos a decirlo así, aquellas de las que nos ha dotado la biología, de forma que nos proporciona herramientas que la genética, que nuestros genes no programan, y eso hace que tengamos capacidades ampliadas con respecto a nuestros antepasados anteriores a la aparición de estas tecnologías. Bueno, la primera herramienta, el primer atributo no biológico del que nos dotamos fue el filo de una piedra, y así es como empezó la arqueología y la cultura humana, ¿no? Y la aparición de estos instrumentos, como digo, amplió nuestras posibilidades y nos permitió no solamente acceder a nuevas formas de alimento, sino escapar de esa especie de burbuja de cárcel en la que todavía viven y de la que no pueden escapar, de la que no pueden salir nuestros parientes, los chimpancés, que es la selva húmeda. Toda nuestra historia evolutiva, en general la de los primates, se desarrolla en un medio confinado, muy confinado. Los primates, el grupo zoológico al que pertenecemos, somos habitantes del bosque lluvioso, de la selva tropical, y ninguna especie ha podido salir nunca de esa prisión, en la que sí somos importantes elementos del ecosistema, pero pues al que estamos tan adaptados, tan ligados, que como primates no podemos vivir fuera de él. No se puede sobrevivir sin los recursos vegetales que proporciona el bosque, hasta que aparece la tecnología, y con la tecnología se abren infinitas posibilidades. Se abre la posibilidad de vivir, de escapar de esa prisión vegetal, de esa prisión verde, y de colonizar o de ampliar nuestra ecología, de hacernos más plásticos, indiferentes, de alguna manera, al medio, al ambiente en el que se había desarrollado nuestra historia evolutiva, no solamente como homínidos, sino incluso como primates desde el principio, y al que estábamos adaptados. Así que somos los únicos monos que han sido capaces de vivir y de colonizar ambientes muy diferentes del originario tropical. Esta plasticidad ecológica es la que nos ha llevado a poblar todos los rincones del planeta. No hay
no hay más monos que la especie humana en ecosistemas mediterráneos o en ecosistemas de sabana o en ecosistemas desérticos o en ecosistemas de bosques de coníferas o en ecosistemas de tundra. La mayor parte de los ecosistemas, de los grandes biomas, de las grandes unidades ecológicas del planeta, los únicos primates que pueden sobrevivir somos nosotros. Y esa historia empieza aquí, con la aparición de las primeras herramientas de piedra. Bueno, la evolución continúa a pesar de eso. Todavía en África aún no se ha dado el salto. Nuestra plasticidad ecológica aún no nos permitía vivir en regiones, en latitudes altas, en las que el clima es estacional, por lo tanto los recursos también son estacionales. El problema de las latitudes alejadas del Ecuador es que existen estaciones, y al existir estaciones, los vegetales concentran su producción de alimento, la fructificación, lo que nos proporciona a nosotros el alimento, en una época limitada y concreta del año, y el resto del año no hay disponibilidad de alimento vegetal para un primate. De manera que había que vencer ese obstáculo, el de la estacionalidad. Y eso se consiguió hace aproximadamente 2 millones de años. Esto que tenemos aquí son los primeros humanos, porque ya pertenecen a nuestro género, se conocen como Homo georgicus, estos fósiles, y se han encontrado los primeros que aparecen fuera de África. Entonces, en concreto, han aparecido en Georgia, es decir, al sur del Cáucaso, en las puertas de Europa. O sea que nos estamos acercando ya mucho a nuestro continente. Hace 2 millones de años, estos 5 fósiles se encuentran en un yacimiento que se llama Manisi, en Georgia. En la otra Iberia, para los romanos había 2 Iberias, nuestra Iberia y Georgia, que era también llamada Iberia. Las 2 Iberias donde se han encontrado los fósiles más antiguos. Estos a las puertas de Europa, pero todavía no las habían atravesado hace 2 millones de años, 1,9, y aún no habían penetrado profundamente en el continente europeo, que, como digo, es un continente por definición hostil para un primate. Y es hostil porque es estacional, porque la mayor parte del tiempo no hay nada que pueda comer un mono. Y efectivamente, esta es una imagen representativa de lo que son los ecosistemas europeos. Esta imagen está tomada en Atapuerca, porque es hacia Atapuerca hacia donde nos dirigimos, ¿no? Ecosistemas, comunidades vegetales diferentes y, por lo tanto, también fitófagos distintos y recursos nuevos que había que aprender a gestionar. Y eso nos lleva hasta la Sierra de Atapuerca. En España podemos enorgullecernos de tener los fósiles más antiguos, fósiles humanos más antiguos de Europa, con una cronología de 1,2 millones de años. Esa mandíbula que aparece en esa imagen, en la Sierra de Atapuerca, es el fósil más antiguo de Europa. O sea que España es un territorio poblado desde hace mucho tiempo. Y en la Sierra de Atapuerca tenemos un patrimonio excepcional, porque la Sierra de Atapuerca conserva un registro, una documentación muy completa de todo lo que ha sucedido en ese 1,5 millones de años de presencia humana en el continente europeo. O sea que hay que ir a Atapuerca para conocer a nuestros antepasados más antiguos. Aquí tenemos otros fósiles de otro momento posterior. Voy a hacer un recorrido rápido por la Sierra de Atapuerca. Estos fósiles el anterior procede de un yacimiento llamado la Sima del Elefante. Estos proceden del yacimiento de la Gran Dolina. Tengo que decir que en relación con estos yacimientos declarados Patrimonio de la Humanidad se ha construido un enorme museo, el museo más grande del mundo, dedicado a la evolución humana en la ciudad de Burgos. Ese museo se llama Museo de la Evolución Humana y no es un museo de arqueología, es decir, que no es un museo que se refiere al pasado, sino que es, de hecho, y esa fue la idea fundacional, el descubrimiento de que la especie humana aún no se había dedicado un museo a sí misma, de forma que todos los museos del mundo son parciales, porque todos se refieren a una región, a un territorio, a una época, a una cultura, a un pueblo. No hay ningún museo universal en el planeta Tierra, hasta que se hizo este. Es el único museo sorprendentemente del mundo que se dedica a la especie, a su historia, su pasado, su presente y los retos de su futuro. Les recomiendo mucho que visiten este museo y estaremos encantados de hacer allí actividades, todas las actividades
que sirvan para unir a los pueblos de la Tierra. Yo suelo decir que es el único museo que verdaderamente es universal, que lo que se cuenta ahí le interesa tanto o tiene tanto que ver con un japonés como con un, no sé, colombiano o un español o un griego. Bien, estos europeos de hace cerca de 1 millón de años eran caníbales, por eso se conservan sus restos ahí. Y ahora nos dirigimos rápidamente, se nos agota el tiempo, a una sima, también en la Sierra de Atapuerca. Han pasado medio millón de años, ahora estamos hace medio millón de años. Nos dirigimos a la sima de los huesos, donde se ha encontrado la mayor acumulación de fósiles humanos de la historia. Nunca se habían encontrado y se siguen encontrando, se sigue excavando este yacimiento de la sima de los huesos, como digo, en el que se han encontrado restos de una treintena de esqueletos que se acumularon ahí. Se acumularon los cuerpos y, por lo tanto, los esqueletos se encuentran enteros y se van poco a poco exhumando y reconstruyendo. Es el mayor yacimiento de fósiles humanos de la historia. Se exhibe en este Museo de la Evolución Humana de Burgos, que yo creo que debería tenerse en cuenta como referencia mundial, ¿no? Para todo aquello que tenga que ver con el pasado, con el presente, sobre todo con el futuro de nuestra especie. Yo creo que el sitio para reunirse es ese en el que se muestran estos tesoros. La sima de los huesos, además, como digo, es una acumulación de cadáveres excepcional y sorprendente. Y nosotros hemos formulado la teoría, la hipótesis de que se trata de una acumulación simbólica. Sería el primer santuario de la humanidad, por decirlo en pocas palabras. Pensamos que esta acumulación es simbólica, es un comportamiento funerario. Estaríamos en presencia de la primera manifestación de la historia de la humanidad de una mente simbólica, de una mente consciente. Es decir, ya habían hecho el descubrimiento fundamental de la especie humana. La especie humana, en un momento determinado, sin precisar, pero en torno al medio millón de años, se hace consciente y ese regalo de la evolución es un regalo envenenado, porque una de las primeras cosas que descubre la mente consciente es que estamos condenados a muerte, que todos estamos condenados a muerte. El primer gran descubrimiento de la mente humana, de la mente consciente, es la muerte, la muerte inevitable. Eso lleva a prácticas como esta, que podrían representar el primer santuario de la humanidad. Seguimos avanzando en la evolución. En los últimos 5 minutos pasamos a ver los neandertales. Los neandertales son los auténticos europeos. Esta es una especie que evolucionó, esta sí evolucionó en Europa. Es al principio que Europa es geográficamente un apéndice de Asia. Es un territorio marginal, pero sin embargo que no ha sido el centro de producción de nada en términos evolutivos, pero me tengo que corregir porque sí que ha producido una especie, el continente europeo, una especie propia autóctona, que son los neandertales. Así que los auténticos europeos son los neandertales, es la especie castiza, por excelencia, la única en nuestro continente, son los europeos. Por eso estamos tentados a imaginar ¿cómo sería este Parlamento si los neandertales no hubieran sido sustituidos por el Homo sapiens venido de África? Aquí tenemos un neandertal que podría estar ocupando una de estas salas si su mente fuera tan simbólica como algunos atribuimos. Lleva, eso sí, ahí su herramienta, pero vestido a la europea, como se decía antes, pues tendría este aspecto. Bien, pero en África, mientras tanto, mientras en Europa evolucionaban los neandertales, en África aparecía nuestra especie y en un momento determinado nuestra especie, el Homo sapiens, salió de África y se encontró al menos con 3 humanidades diferentes en Eurasia. Sabemos que al menos se encontró con 3 humanidades distintas y se cruzó con ellas. Así que en vuestra genética, en la genética de todos los que estamos aquí, hay en torno a un 2% de genes de origen neandertal. Así que no, la sustitución no fue completa y algunos de los genes neandertales todavía están. Una gota de sangre neandertal aún circula por nuestras venas. De todas formas, hay que reivindicar siempre a los neandertales como auténticos europeos, repasando la historia de las ideas supremacistas y colonialistas y cómo se reivindicaba al europeo o así como la raza superior. No deja de ser irónico
el descubrir que los verdaderos europeos eran los neandertales. Y por eso aquí tienen ustedes una causa por la que luchar. Homo sapiens go home, que dirían los neandertales si estuvieran aquí, ¿no? Este es su territorio, el territorio neandertal. Pero bien, aquí estamos nosotros. La historia continúa con el Homo sapiens procedente de África. Y déjenme que termine en 2 minutos explicando en pocas palabras cuál es la estructura genética de las poblaciones europeas. Un descubrimiento muy reciente que se ha producido en los últimos 2 años. Es decir, que un consorcio internacional del que nosotros también formamos parte, los investigadores españoles, ha realizado un estudio que se puede considerar probablemente una síntesis, que ya se puede considerar, me atrevería a decir, definitiva, que podrá ser matizada, pero que creo que es lo bastante robusta y sólida como para que permanezca sin cambios sustanciales, ¿no? Acerca de qué pasta estamos hechos los europeos, cuál es nuestra estructura genética, nuestra historia genética más reciente. Bien, esto tiene que ver con hay un momento en el que se funden los hielos y empieza el periodo climático que llamamos cálido actual. En ese momento todavía las poblaciones europeas viven de la caza y de la recolección, pero en un momento determinado aparece la agricultura. Llega la agricultura, que tenemos una imagen de la Sierra de Atapuerca transformada por los agricultores. Esos campos que ven ustedes, si van a visitar los yacimientos, estos campos llevan siendo cultivados desde hace 7.000 años, que es lo que les explico yo a los agricultores locales. Les digo, usted está cultivando un campo que empezaron a cultivar, estos cereales llevan siendo cultivados en este lugar desde hace 7.000 años. Nosotros estamos excavando a los primeros agricultores, sus ocupaciones. Aquí tenemos un yacimiento, por ejemplo, un yacimiento muy moderno. Atapuerca ahora es noticia no solo por tener a los fósiles más antiguos, sino por tener fósiles, restos humanos, de estos primeros agricultores, ganaderos y luego posteriormente metalúrgicos, a partir de la edad del cobre y sobre todo de la edad del bronce. Bien, el estudio del ADN de estos restos humanos nos ha permitido entender cómo se formó la población europea, que a continuación, en síntesis, hemos hecho publicaciones en el año pasado y el anterior. Por eso digo que es algo muy reciente y que la ciencia española pues, ha tenido protagonismo, ¿no? Y en pocas palabras, esta imagen no es para que ustedes la entiendan, sino para que yo me acuerde de cuáles son los 4 componentes básicos de la genética de los europeos de ascendencia europea. Quiero decir, ahora se puede ser lógicamente europeo de cualquier procedencia geográfica, pero de los europeos mayoritarios, ¿no? Tenemos un componente que es el de los viejos cazadores y recolectores, anteriores a la llegada de los agricultores y ganaderos. De manera que en todos nosotros, en las poblaciones europeas, hay genes procedentes de aquellos últimos cazadores y recolectores. A eso se suman genes procedentes de los ganaderos y cultivadores que vinieron a nuestras tierras y que extendieron la cerámica, extendieron también el sedentarismo y una economía de producción basada en el cultivo de cereales, sobre todo, también de legumbres y el pastoreo de animales. Esos han dejado una huella. Procedían del Mediterráneo oriental. Ahora tenemos mucha información genética acerca de esos pueblos, de ese tiempo, hace 7.000 años, más o menos, que llegaron hasta aquí. Es interesante saber que los primeros que llegan a las tierras altas de la meseta castellana son muy parecidos a los de Turquía, a los agricultores y ganaderos de Turquía y del Oriente Próximo, porque aún no se han mezclado con los habitantes de la meseta o del continente. Además tenemos otro pulso genético procedente de las estepas, que cada vez se conoce mejor. El bronce y los metales y los caballos y los carros tirados por bueyes, todo eso llega a nuestras tierras hacia el año 5000, cuando unos pueblos que se conocen como Yamna o Yamnaya,
unos pueblos procedentes de Ucrania y de Rusia, de las estepas, unos pastores de las estepas ucraniana y rusa al norte del Mar Negro y del Cáucaso, se ponen en marcha hacia el este y hacia el oeste. Son, como digo, pueblos pastores que han domesticado el caballo, que se han hecho metalúrgicos y que dominan la metalurgia del cobre y que también construyen carros tirados por bueyes. Esos pueblos se ponen en marcha y llegan hasta nuestras tierras, ocupan todo el continente europeo y son uno de nuestros ingredientes genéticos. Y por último, algunas poblaciones europeas, no todas las poblaciones europeas tienen este componente de pueblos de las estepas. Todas asimilan esa cultura, por supuesto, todas asimilan la metalurgia, todas adoptan el caballo como animal doméstico, pero no todas reciben influencia genética. Por ejemplo, los vascos no, por ejemplo, no tienen ese componente genético, tampoco los burgaleses de esa época, de la Edad del Bronce. Y finalmente algunas poblaciones europeas, las mediterráneas, reciben influencia procedente del norte de África, que llega a momentos posteriores. Así que estos 4 componentes, todos ellos procedentes de migraciones, el ancestral de los cazadores y recolectores, el de las gentes del Mediterráneo Oriental que inventan la agricultura y la ganadería y la extienden, los primeros granjeros, y la extienden por Europa. Luego, posteriormente, las gentes, los pueblos de las estepas ucranianas, con sus rebaños, que también llegan hasta los confines de Occidente. Y, por último, los pueblos del norte de África. Eso es lo que compone la genética de las poblaciones europeas. Y al final, este es el mensaje. El mensaje es que somos el mensaje de la ciencia, quiero decir. El mensaje de la ética, por supuesto, ¿no? Pero el mensaje de la ciencia, que somos todos miembros de una única especie, habitantes de un planeta muy cercanos evolutivamente unos de otros, muy mezclados y, en esencia, con nuestras peculiaridades, una especie con una larguísima historia común, una historia común infinitamente más larga que la historia que podamos reciente, en la que podemos haber vivido más o menos separados unos de otros, que, como se ha visto, siempre han sido separaciones muy breves y parciales. Y muchas gracias.